Un gusto, encuestador, politicólogo, analista, un hombre que viene trabajando hace mucho tiempo, muchos años, en el país y también en los países vecinos, un poco conociendo y evaluando lo que pasa dentro del campo político y social, ¿no? Así es, así es. Bueno, a ver, Ricardo, estamos prácticamente a horas de la veda política en estas PASO realmente en la República Argentina que han generado mucha expectativa, ¿no? Sí, indudablemente ha generado expectativa por la intensidad con que cada sector político vive la situación de confrontación. Ajá. Hace años que en la Argentina la política es muy intensa. Sí, cada vez como que se ha puesto más dura la cosa, ¿no? Más dura. Más agresiva. Eso explica la fuerte polarización que marcha hacia el próximo domingo. Ajá. El domingo 11, en el sentido de que se va concentrando en dos fuerzas, lo que es la voluntad o la opinión o la orientación de gran parte de la sociedad. Aproximadamente el 75% al 80% de la sociedad se va a dividir en dos fuerzas políticas, dos alianzas. ¿Qué tema eso, no? Que es un poco lo que muchos encuestadores comentan en esta recta final, siempre como que pasa lo mismo, ¿no? O sea, se polariza entre blanco y negro, ¿no? Y queda fuera todo el resto. Sí, hay una cosa, digamos, vamos a decirlo así, de cultura dicotómica en la Argentina. Dicotómica, ¿qué palabra es? Dicotómica, de enfrentamiento, de bipolaridad, sí. En el cual, digamos, es una tradición argentina, es parte de nuestra cultura, ¿no? La Argentina... ¿Viste lo que pasa que de pronto, qué es lo que seguramente va a ocurrir? O sea, el voto contra Macri o el voto contra los Fernández, ¿no? No están, digamos, en disputa el resto de los equipos políticos que participan, ¿no? Eso es lo más triste que se plantea en esta parte del planeta. Bueno, le puedo dar más precisión sobre eso. El 64% del voto a Macri es un voto contra Cristina. Claro. Cuando se le pregunta por qué vota, el 64% del voto a Macri es un voto que dice porque no quiero que Cristina vuelva. Claro, claro. Y al revés. O sea, hay un voto al frente de todos, claramente que no quiere que Macri continúe. Que no es tanto por amor, sino por negatividad al otro. Claro. Lo que llamamos nosotros voto negativo, voto estratégico. Claro, el voto estratégico. ¿Y eso es fundamental en una etapa como la que estamos atravesando nosotros? Mire, yo le diría lo siguiente, para hacer un análisis más serio, me parece más responsable. Sí. Eso puede servir para una campaña electoral. Ahora, después que terminó la campaña, no sirve para construir. La Argentina tiene un problema de arquitectura, no es un problema ya no es un problema de de que hay que pintar la casa. Claro, en vez de construir como que se destruye lo anterior que se hizo bien, por ahí se lo destruye. No se le da continuidad, no hay programas que tengan continuidad. No, en la Argentina deberíamos, con todas nuestras diferencias, cada uno respetando las diferencias, las ideologías, deberíamos ponernos de acuerdo en 5 o 6 puntos comunes que puedan servir de sostén de esa casa Por nueva. ejemplo, ¿cuáles serían esos puntos? Yo creo que hay algunos puntos que son fundamentales. Uno, para mí, que se habla poco o nada, en la campaña no se habló nada, que es un nuevo pacto federal. Que no existe hace muchísimo tiempo. Exactamente. La Argentina debe ir en serio a ese nuevo pacto federal. O sea, tenemos que definir claramente qué es lo de la nación, qué es lo de las provincias. ¿No? Y ese es un punto. El otro punto es la educación. Que estamos realmente muy mal con ese tema. Cuando vienen gobiernos populistas aumenta la matriculación, cuando vienen gobiernos no populistas lo que disminuye o se hace más difícil el acceso a la educación pública, ni que hablar a la privada. Bueno, ahí nos tenemos que poner de acuerdo de que la matriculación está bien porque es democrática, o sea, lo establece la Constitución Nacional, la Ley 1420, pero nosotros necesitamos otro paso más que la calidad educativa. Y ahí tenemos que ponernos de acuerdo. Estamos realmente muy mal con problemas de eficacia del sistema. Claro. O sea, si cada 10 chicos que entran a la escuela secundaria, 5 terminan y 5 no terminan, pero esto tengo un problema de eficacia. Se da en todos los órdenes. Vos fíjate que recién estábamos planteando los casos de la medicina, lo que está pasando en la deshumanización de la medicina, y es un claro ejemplo para tomarlo en distintas áreas, ¿no? Sí. No solamente en ese sector. Deberíamos ponernos de acuerdo en eso. Después hay otro aspecto fundamental y estructural. A ver. ¿Cuál es? Que el problema de la Argentina es crear riqueza. Claro.
Riqueza tiene, pero no crea riqueza suficiente, no se sabe para explotar, decirlo en lenguaje claro, no genera dólares suficientes, para decirlo más claramente, no genera dólares suficientes para el desarrollo económico. Ahora, o sea, por un lado eso Argentina, falta, lo que vos decís, perdóname, pero por otro lado sabemos de que mucha gente saca millones y millones de dólares fuera del país, ¿no? O sea, sí, porque la Argentina es un país tan poco confiable que los dólares entran solamente para el corto plazo, ¿no? Es el negocio del momento. El negocio del momento, como en este momento las tasas. Claro. Bueno, sobre eso tenemos que ponernos de acuerdo. Obviamente que hay sectores de derecha o de centro derecha que van a plantear una forma de capitalismo y los sectores de centro izquierda van a plantear otra, pero debemos sentarnos en una mesa y discutir. Porque lo que sí estamos todos de acuerdo, yo me acuerdo, por ejemplo, el primer gobierno de Néstor Kirchner. El primer gobierno de Néstor Kirchner, cosa que nadie dice, estaba preocupadísimo por el déficit fiscal. Claro, sí, sí. ¿Cómo? ¿Es una preocupación conservadora esa? No, es una preocupación que tenemos que tener los argentinos, que no podemos tener más déficit fiscal. Lógico. Entonces, sea conservador o sea de izquierda, eso no hay diferencia. Y Ahora, no podemos tener ¿por qué déficit considerás fiscal? vos que lo dejan de lado los dirigentes, los líderes políticos, estos temas fundamentales, como que generalmente, viste, quedan en un segundo plano, ¿no? O se habla mucho y se promete mucho y después en la práctica no se realiza nada, no se concreta nada, ¿no? Porque hay una visión demasiado optimista de uno mismo, demasiado positiva, poco crítica de uno mismo. Que también fue un poco lo que le pasó al ingeniero Macri, creyendo de que el panorama era distinto y se encontró con un tema bastante complejo. Se encontró con un problema complejo y no lo planteó, no lo comunicó. O sea, y terminó haciendo al final lo que tendría que haber hecho al principio. La política de ajuste que él consideraba que había que hacer, tendría que haberlo hecho, nomás asumió, ¿no? 3 años después, cuando ya la situación hoy está comprometida, su situación electoral, la continuidad. Claro. Ahora, esta fusión o este enganche que tiene de pronto Lustó con Larreta en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿puede mejorar o perjudica el tema de las elecciones cuando sabemos que hay bastante descontento de gran parte de la población porteña, capitalina? Nosotros en las encuestas lo que tenemos es que la imagen de Larreta es buena, es positiva, y lo tenemos, todas las agencias tienen lo mismo. O sea, hay una buena imagen sobre la gestión en la capital federal. Y digamos, el aporte de Lustó, digamos, significa de algún modo un gesto hacia, vamos a llamar así, el progresismo porteño. Claro. Como que lo afianza él también. Claro, como teniendo en cuenta que Lustó no es asimilable a Macri 100%. Claro. Entonces, de algún modo, esto le puede servir a Larreta. Cuando hablamos de Larreta, cuando hablamos de Lustó, estamos hablando de políticos que dentro de 4 años van a tener mucha vigencia. Claro, sí, van a alcanzar más poderío seguramente, ¿no? Sí. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal con su contrincante en este caso, un ex hombre, un brazo directo de la ex presidenta Fernández de Kirchner. Sí, bueno. ¿Cómo se está visualizando? Bueno, ahí el problema de María Eugenia Vidal, que ya lo sabemos, es el problema de que Macri en la boleta tiende hacia abajo, presión hacia abajo. O sea, produce una atracción negativa. Le juega en contra. Claro, entonces si fuera Vidal sola, sería un resultado. Hoy las encuestas están previendo de que Vidal va a tener que apelar necesariamente al corte de boleta. Entonces, la promesa de corte, según encuesta, es muy alta. Pero generalmente nosotros sabemos que la promesa de corte después no se cumple. Otros partidos en esa proporción. Sí, otros partidos que están compartiendo el poder en este tiempo con Vidal, como el caso del radicalismo y otras fuerzas, ¿pueden ayudar, pueden mejorar su posicionamiento electoral? En la provincia de Buenos Aires muy poco nada, porque más allá de lo que puedan hacer algunos intendentes de origen radical, la figura central es Vidal. O sea, la campaña electoral gira alrededor de Vidal en la provincia, en la nación no, gira alrededor de Macri, pero en la provincia gira alrededor de Vidal. Es más, en la provincia la figura de Macri está en segundo plano. El intendente de Almirante Brom ayer fue muy crítico con Vidal, o sea, realmente le dio con un caño diciendo de que bueno, que todas las obras que supuestamente se están realizando no son tan así, que están teniendo serias dificultades en el presupuesto local, muchos municipios. ¿Pensás que esto fue una embestida contra la actual gobernadora o es realmente
solamente parte de la realidad de lo que está viviendo la Argentina. En la campaña electoral estamos en los últimos días. Claro, ahora se va a desatar todo. Se pasan facturas por debajo de se la va mesa a desatar por todos todo. lados. Le apunta a Vidal porque sabe que la campaña está centralizada en ella, y lo que trata es de desmontar esta idea de una Vidal eficiente o eficaz. Claro. Entonces, la oposición lo que dice es que no hay tal eficacia, que el problema de inseguridad continúa, que el problema de infraestructura continúa, que la falta de inversión del Estado provincial en la provincia está. O sea, trata de indudablemente desalojar de ese lugar un poco sagrado, entre comillas, el posicionamiento que tiene María Eugenia, claro. María Eugenia. ¿Esto vos considerás de que de alguna manera va a repercutir en la decisión que tomen los ciudadanos en las próximas horas? ¿A favor o en contra justamente? La ciudadanía, gran parte de la ciudadanía ya tiene posición tomada. Existen indecisos, algunas dudas, sobre todo los que están hacia la tercera fuerza, que es Lavagna o Espert. Ahí hay cierta duda, porque está tentado por la polarización. Claro. Pero de todas maneras están las PASO, o sea, sabemos que esta elección no define algunas cuestiones que son de los cargos no tan altos, sino los más bajos. Qué sé yo, por ejemplo, en la ciudad de La Plata hay 2 candidatas por el frente para ser para ser intendentas. Bueno, ahí las PASO tienen utilidad, porque van a definir una de las dos, pero no para el candidato a presidente o candidato a gobernador. La, digamos, participación en este caso de los dirigentes del Poder Central, ¿mejora o perjudica en estos casos a gran parte de los candidatos? Por ejemplo, no entendí la pregunta. Y hay casos, por ejemplo, puntualmente en la provincia de Buenos Aires, más que nada, donde muchos intendentes son permeables un poco al accionar de la actual gobernadora y otros no tanto. Por eso muchos plantean de que hay esta disputa, que es un poco lo que planteábamos hace un ratito, ¿no? Esa es la parte, vamos a decir así, menos visible de la política, ¿no? Es decir, esta ambigüedad... La que se deja en un segundo plano, digamos. En segundo plano, esta ambigüedad de los intendentes. Ahí tiene mucho que ver el tema de las listas sábanas, ¿no? Donde hay mucha gente que está bastante descontento, muchos dirigentes intermedios, ¿no? Sí, hay gente que quedó afuera, sí. Ahora, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde hubo un alineamiento muy claro, muy definido para una de las superestructuras del frente, estoy hablando del frente. ¿Ahí el radicalismo perdió poder en esta contienda? Por lo que se está visualizando. El radicalismo viene perdiendo poder, en general en casi todas las provincias. Porque vos fíjate que Freddy Storani estuvo hablando también hace pocas horas y plantea como que hay una reestructuración. Freddy Storani está casi votando por Alberto. No, lo dijo. Dijo que le parecía buena la propuesta de Alberto. Bueno. Y dirigente tan comprometido como él. Eso es lo llamativo, ¿no? Justamente esta distorsión de la realidad, ¿no? Este posicionamiento que tienen algunos dirigentes que están, digamos, acompañando al gobierno de turno y por otro lado como que le meten, viste, un serruchazo, un hachazo tremendo, ¿no? Quería terminar de decir una cosa que me faltó decir, es lo siguiente, que cuando hablaba de los intendentes, para los intendentes la elección del 11 es como ir al médico y pedir un diagnóstico y a uno le hacen una tomografía. Entonces el intendente, por más fidelidad que pueda tener o no, va a mirar el 11, los resultados, vamos a mirar los resultados y a partir de ahí veremos qué conducta continúa para octubre. No digo que todos los intendentes, pero algunos intendentes, volviendo al tema anterior, evidentemente algunos intendentes peronistas tienen una relación con Vidal, buena relación, ¿no? Porque además hay una dependencia institucional, presupuestaria, ¿no? Entonces van a mirar bien el resultado del 11. Bueno, en un ambiente caldeado, prepaso, ¿tenés tu corazoncito, tu visión de decir, bueno, considero que la cosa va a estar por este rumbo? Yo sí, inclusive lo he escrito en Facebook. Yo creo, tomando lo que es la gran mayoría de las mediciones, no la mía solamente, sino la gran mayoría de las mediciones, da la impresión de que hay un predominio electoral, en volumen electoral, del Frente de Todos respecto a Juntos por el Cambio. Pero, aclaro, también lo puse por escrito, que hay que ver cuánta gente no va a votar.
y vota en octubre. En octubre, claro. Eso en el 2015 fueron 2 millones de personas. Vos fíjate que mucha gente mayor que estoy charlando, que me encuentro en la calle, me dice, personas de 80 y pico de años, que dicen, voy a ir a votar. O sea, eso creo que va a ser un tema fundamental como para resolver esta porque elección, las personas ¿no? mayores de 65 años, el oficialismo crece, el voto. Y el oficialismo ha hecho campaña todo este tiempo para que se vaya a votar. O sea, sabe, a ver, no decide nada esta elección, pero es un formidable espejo para que se reflejen las fuerzas políticas. Hay otro segmento que está bastante desconforme con la clase política y que plantea la posibilidad de votar en blanco. Sí, ¿En qué va a incidir? Claro, ¿en qué va a incidir ese voto antisistema justamente como el que planteas vos para un sector o para el otro? Bueno, en el voto antisistema generalmente se deriva, hay un voto antisistema de izquierda. Sí, más que nada para que la gente sepa dónde va a parar eso, ¿no? Y hay un voto antisistema más de derecha. El voto antisistema más de izquierda, más cerca del trotskismo, y un voto antisistema de derecha más cerca de Espert. Claro. Entonces, por ahora tiene esas alternativas. Va a haber un voto en blanco. De todas maneras, en las encuestas no esperamos un gran voto en blanco. El resto de los candidatos, vos hablabas de Esper, está Labaña, está justamente a la izquierda. ¿Qué está pasando con esos partidos, con esas opciones que tenemos? Bueno, lo que está pasando es que esas opciones han sido afectadas por la polarización. Hay algunas cosas que nosotros ya sabemos de antes. Si en una boleta yo tengo a Cristina Fernández de Kirchner, presidente o vice, no importa, yo tengo ya ahí un voto de izquierda que no va a la izquierda fuera del kirchnerismo. ¿Se entiende? Cristina expresa ciertos sectores de izquierda no totalmente comprometidos con partidos de izquierda, sino de izquierda, son de izquierda, que votarían por Del Caño. Claro. Pero estando Cristina, votan por Cristina. Y eso ya lo sabemos. Y por otro lado, Labaña ha sido muy afectado por la implosión de la Avenida del Medio. Esa implosión se produce por una desaveniencia con Labaña, entre Schiaretti, Massa estaba ahí. Con Massa ese sector podía tener 20% de los votos. Y hoy está por debajo de 10 o 10 Labaña, porque Massa, después de un largo trabajo de Alberto Fernández sobre él, una larga conversación, lo pudo convencer, claro, lo pudo convencer, ¿no? En desmedro de Massa, en mi opinión. En desmedro de Massa, en mi opinión, en el sentido de que Massa ha perdido... Sí, le restó credibilidad, o sea, ha perdido realmente un caudal importante, por lo que... pasó de candidato a presidente, pasó a ser primer diputado en la provincia. Pero bueno... Bueno, Ricardo, te agradezco habernos dado este panorama realmente interesante, más que nada como para aclarar lo que estamos visualizando de lo que se viene, ¿no? El futuro político en la Argentina, que evidentemente está siendo bastante complejo, ¿no? Muy complejo. Esta guerra que hay de parte de los líderes que a veces en vez de tratar de acordar y de negociar con claridad, hacen muchas cosas de forma camaleónica que no benefician la realidad de la situación que está viviendo la gente, ¿no? Así es. Ese es uno de los grandes temas que queda en la incógnita, ¿no? Sí, además, gane quien gane, si hay reelección, el oficialismo se va a enfrentar con una sociedad que no quiere más ajuste. Y si gana el sector de centro izquierda, el populismo, el Frente de Todos, se encuentra con una demora en la distribución. Esto es muy importante. O sea, no es un populismo que llega al gobierno y a las 24 horas ya distribuyó. Claro. Para poder distribuir... Sí, porque mucha gente, está bien lo que vos planteas, mucha gente está confundida y creída de que mañana te resuelven el problema, y la cosa no es tan así. Todos los compromisos tomados va a haber que cumplirlos, y si no se cumplen ya sabemos cómo termina la cosa, ¿no? Sí. La experiencia ya la hemos vivido en muchas otras oportunidades, así que bueno, esperemos de que se tome conciencia de esto y que sea lo mejor para los ciudadanos, ¿no? Gracias por la invitación. Gracias a vos. El señor Ricardo Rubiera, aquí un politicólogo, analista, encuestador, pasaba en el Glóbulo Magazine con ustedes.